Muy buenos días a todos, ¿qué tal estamos? Hoy es día miércoles 6 de enero, felices Reyes para todos, esperamos que os hayan traído muchos regalos y lo habéis adivinado, estamos en Manresa, estamos justo aquí en la capital del Valles. Hoy vamos a descubrir una nueva comarca, una de las más grandes de Cataluña y con más cosas interesantes a visitar. Manresa, una de las ciudades históricas de Cataluña, vamos a descubrirla también con detalle, así que os espero para que nos acompañéis en esta ruta maravillosa. Justo detrás mío la capella del Rapta, aquí en el centro de Manresa, una capella que conmemora el rapto milagroso en el siglo XV de la patrona de la ciudad, Santa Agnès. La historia de Manresa que se remonta a los tiempos medievales, cuando la ciudad empieza a adquirir importancia como punto de paso en las rutas entre Barcelona, Tarragona y a finales del siglo XVIII y XIX la ciudad explota en su crecimiento, sobre todo gracias a este tipo de industria, la industria textil, la industria textil y la industria mecanizada. Aquí tenemos algunos de los restos de este sector, como por ejemplo estas chimeneas que se extienden a lo largo de toda la ciudad, memoria viva de lo que una vez fueron fábricas textiles o fábricas de vapor. Pese que el origen de la ciudad es de época medieval, hay asentamientos datados anteriormente, pequeños asentamientos y poblaciones durante la época romana que reportaban directamente a la provincia de Tarraconensis. Manresa, que está situada justo en el centro de la Cataluña central, esta región que comprende lo que sería el centro de la comunidad, con los Pirineos al norte, al sur las serradas litorales y prelitorales, un gran valle que está coronado justo allí al sur por el Parque Natural de la Serra de Montserrat, como lo podéis ver hoy, completamente blanco porque ha estado nevando durante estos últimos 2 días. Hay una borrasca ahora mismo visitando Cataluña y ha dejado copos de nieve en alturas de por encima de 300 y 400 metros. Y como podéis ver, veníamos por ahí por la carretera y habíamos visto que estaba un poquito enharinado. Esto que tenéis a mi espalda es el convento de Santa Clara, del siglo XIV y que forma parte de la Ruta Ignaciana de Manresa. La Ruta Ignaciana de Manresa conmemora los años que pasó aquí San Ignacio de Loyola, una de las figuras más importantes del pensamiento religioso durante la Edad Media del siglo XV y que vivió durante muchos años aquí en Manresa. El Valles, que está justo en el centro de Cataluña, súper bien comunicado. Al sur conecta con Barcelona a través del Vallès Occidental. Al este tenéis el Vallès Oriental y Osona. Al este todo lo que sería la parte de Montserrat es el Anoia y el Baix Llobregat. Y al norte, justo donde estamos mirando ahora y donde veis aquellas montañas nevadas del Prepirineo y de la Serra del Cadí, ya sería el Berguedà y el Solsonès. Ya salimos de la ciudad de Manresa, nos encaminamos hacia los primeros 4 kilómetros y en esta parte del recorrido, mucho más rural, vamos a recorrer lo que es el Camino Catalán de Santiago. Es el trozo de camino que conecta el monasterio de Montserrat con la ruta del camino francés. Pasa por aquí a través del Valles, atraviesa de norte a noroeste y ahora va a pasar por, básicamente es esta misma ruta que estamos pasando por aquí, y ahora nos conecta con el monasterio de Sant Benet, que lo vamos a ver en aproximadamente 20 minutos. No sé si se puede apreciar en la imagen, pero podéis ver los campos donde ya están empezando a salir los primeros brotes. En este caso creo que es una plantación de algún tipo de hortaliza, como la cebolla o algo similar, y podéis ver que están completamente congelados, una capa de hielo que lo cubre. También muchísimas placas de hielo a lo largo del camino y a lo largo de la carretera mientras veníamos, o sea que muchísimo cuidado a la hora de correr y a la hora de conducir. Venga, que celebramos el kilómetro 5 llegando aquí al Santuari de la Salud. Estamos en Viladordis, un pequeño pueblo alrededor de Manresa que con el paso de los años y el crecimiento de la ciudad pues se ha ido adhesionando a la ciudad de Manresa. De hecho hoy forma parte del núcleo metropolitano de Manresa. Este Santuario de la Salud, como podéis ver, tiene una fuente que data también del siglo XIX. El monasterio ya tiene referencias desde el siglo XII y consta de este santuario, la rectoría, la casa de la ermita y también un cementerio medieval con más de 23 tumbas que datan más de 500 años de antigüedad. Fijaos qué maravilla lo que hablábamos de lo del hielo, fijaos. Cacaolat congelado.
Venga, que esto va a ser satisfactorio, a más no poder. Venga, que seguimos caminando por los caminos del valle y justo allí detrás tenéis la silueta majestuosa del Parque Natural de la Serra de Montserrat. Probablemente yo creo que el punto natural más reconocible y significativo de Cataluña. El Parque Natural de Montserrat está situado entre 4 comarcas, entre el Vallès Occidental, Anoia y el Baix Llobregat. Y esto pues nos provoca de que de hecho ya hemos visitado 2 de estas comarcas y no vamos a ver el Parque Natural de Montserrat específicamente. Siempre tenemos la duda de dónde englobarla, en qué comarca. De hecho, hemos llegado a pensar de que quizás merece la pena hacer un capítulo especial para el Parque Natural de Montserrat y hacer una maratón alrededor de la montaña mágica. ¿Cómo lo veis? ¿Merece la pena? Separamos Montserrat del resto de capítulos del 42×42 y preparamos un especial allí para celebrar haber llegado hoy al 50% del desafío. Ya tenemos la mitad, 21 capítulos. Sinceramente no me lo esperaba. Yo pensaba que después de 2 o 3 capítulos se me iba a acabar la gasolina, pero al contrario, hemos ido creciendo, vuestro apoyo nos ha ido ayudando. Muchísimas gracias. Estamos ya en 21 capítulos, hemos llegado a la mitad y lo hemos hecho en menos de 6 meses. Algo que es increíble. Estamos dentro del objetivo de lo que estábamos buscando y la verdad, muy contentos, muy orgullosos y súper felices de poder compartir esto con vosotros. 7 kilómetros y justo debajo mío el río Llobregat, uno de los ríos más importantes de Cataluña. El Vallès está marcado por la estructura que forman los ríos que lo atraviesan, el río Cardener de norte a sur y el Llobregat también juntándose justo unos cuantos kilómetros de aquí, por encima de la ciudad de Manresa. Y como podéis ver, muy caudaloso. Aquí en esta parte encontramos algunos rápidos que forman los meandros que tenemos en esta parte de aquí delante y como decía, como podéis ver, muchísima agua en esta época del año. Se alzan alrededor de esta zona muchísimas antiguas industrias textiles, algunas todavía perduran, otras ya han sido destruidas. La industria textil en el siglo XIX en Cataluña, como ya vimos en el capítulo del Vallès Occidental, fue uno de los grandes motores de la economía y que permitió el crecimiento de la región. Aquí, alrededor de los ríos Cardener, Freser, Ter y Llobregat, se congregaban muchas de estas industrias textiles y también de estas colonias textiles, que eran urbanizaciones crecidas alrededor de una fábrica y que permitían que los trabajadores vivieran prácticamente a tocar de la fábrica, economizando y mejorando la efectividad de los costes, pero a costa de unas condiciones laborables terribles. Kilómetros ya y estamos justo en el monasterio de Sant Benet de Bages del siglo X, un centro monástico muy importante durante la Edad Media que se convirtió en uno de los monasterios referentes del centro de Cataluña. Quedó abandonado después de la amortización y a raíz del siglo XX se empezó otra vez a restaurar y ahora mismo se ha convertido tanto en una bella joya del románico para visitar como en un centro social y un espacio gastronómico que tenemos justo en la parte de atrás. Bueno amigos míos, esta semana el Locks of Love lo vamos a hacer no en medio de una plaza, no en medio de un monumento, lo vamos a hacer en este pequeño rincón en Navarcles. Estamos aquí en los Cadenats de Sant Valentí, un pequeño homenaje al amor de las parejas de Navarcles que colocan aquí sus candados y vamos a rendir homenaje a ese amor poniendo también nuestro pequeño candado. Si visitáis Navarcles, este pequeño pueblo al lado de Sant Benet de Bages, aprovechad, visitad el monumento y dejad vuestro recuerdo. Vamos acumulando pasos en nuestra ruta y estamos aquí en el kilómetro 13, estamos en Navarcles, en el centro. Y esto de aquí es la iglesia de Santa María y el campanario.
que fue totalmente reconstruida en el siglo XVII y en la que se dice de que se conservan las reliquias de San Valentín, que es el patrón de Arlequín, el pueblo de Navarcles. Esto que tenemos a nuestra espalda es la Riera de Caldas, uno de los tributarios del río Llobregat, que justo aquí a unos 100 metros se une con el río Llobregat. Ya habéis podido ver sobre todo varias especies de aves que nos encontramos en esta zona. Muy rica la fauna del valle, sobre todo en la zona norte, donde ya empezamos a ver también alguna de la fauna prepirinenca, y también la gastronomía del valle es muy conocida, sobre todo a lo que serían los productos cárnicos, tanto de cerdo como de vaca, algunas de las longanizas más famosas de Cataluña, butifarras, también escudella muy típica de aquí de la Cataluña central, bulets, también muchas zonas donde poder practicar la micología y por supuesto vino. También tenemos una denominación de origen aquí en el Valles, que es la denominación de origen Pla de Valles, algunos vinos buenísimos que hemos tenido la oportunidad de probar, así que os recomiendo darle un intento. Quizás no la más conocida de las denominaciones de origen catalanas, pero sin duda unos vinos con muchísimo carácter. Mientras seguimos caminando por el borde de la Riera de Caldas, os hablo del Geopark de la Cataluña Central. Es una serie de lugares turísticos donde se puede visitar y descubrir más sobre lo que fue el mar de la Cataluña Central. Hace más de 40 millones de años toda esta zona estaba ocupada por un inmenso mar, del cual se pueden ver vestigios, como por ejemplo en estas formaciones rocosas que veis aquí, que como podéis ver tienen diferentes capas de material dependiendo de la profundidad, y esto es por las diferentes eras, las diferentes épocas y los materiales que había en la corteza terrestre durante esa época. Este punto del municipio de Navarcles se conoce como el Aigua Barret. Es justo el punto donde se unen la Riera de Caldas con el río Llobregat y unen sus cursos hacia el sur. Atravesamos ahora el Pont Vell de Navarcles, el puente viejo, un puente construido en el siglo XVIII y acabado a principios del siglo XIX. Es un puente que une la parte este y oeste de Navarcles sobre el río Llobregat, y un puente que fue destruido en 1936 durante la retirada de los republicanos y volvió a ser construido en 1946, perdón, destruido en 1939. Y aprovechamos para comentar de que en el Valles fue una de las comarcas con mayor actividad de los maquis. Los maquis que fueron esta resistencia contra el franquismo, sobre todo en los primeros años del franquismo, y que en el Valle también encontraron muchas de las rutas de escape de estos maquis. Aprovechaban el apoyo popular, les daban cobijo en algunas masías, como por ejemplo esta que tenemos detrás nuestro, y a partir de ahí establecían rutas de escape hacia los Pirineos y Francia. Venga, que llegamos al primer tercio de la prueba y brindamos. Vamos a brindar en árabe esta semana, y ya sé de que puede ser un poco controvertido una cerveza árabe, pero las hay. Y esta en particular es la cerveza Celtia. Es una cerveza tunecina. He tenido la oportunidad de visitar el país unas cuantas veces y es una de las cervezas más ligeras que he probado. Generalmente es una cerveza que está pensada para el visitante de Túnez, porque ya sabemos, está producida allí. Es una cerveza de un color dorado ligero y tiene un sabor muy crujiente y refrescante, así que la recomiendo si visitáis Túnez, probad la cerveza Celtia. Llegamos al kilómetro 18 de esta ruta. Estamos ya en el pueblo de Sant Fruitós de Valles. Estamos aquí en el centro, donde han colocado esta pequeña pista de hielo para patinar. Y a comentar de que también hay muchísima actividad industrial en Sant Fruitós de Valles. Aprovechamos para hablar de la industria de la sal, sobre todo en el norte del Valles. En Cardona, gracias a la montaña de sal, durante muchos siglos se ha aprovechado y se ha extraído toneladas de sal de esa montaña para aprovechamiento industrial y para preparar salazones.
También en otros pueblos del interior del Valles, como por ejemplo Suria, mucha presencia de actividad minera de sal. Y otros pueblos también muy importantes a nivel industriales, como por ejemplo podría ser Sallent, en el centro de la comarca. Iglesia parroquial de las Sagreras, de aquí, de San Fruitós de Valles, muy restaurada recientemente y ahora mismo, como podéis ver, decorada para la Navidad. Y atención, porque ya se empieza a ver nieve por aquí en algunos de los coches. Justo ahí detrás nuestro, arriba de esa pequeña colina, está la ermita de San Isidro, una pequeña ermita justo aquí a las afueras de San Fruitós. Y también podéis ver ese pequeño erizo o animal de metal que sinceramente no tengo ni idea de qué es y lo tengo que averiguar. Porque ya he visto 3 de ellos, todos vestidos o decorados de una manera distinta. No sé si es una especie de mascota del Valles o alguna ruta o token secreto, pero me está royendo la curiosidad de saber ese erizo qué representa o qué es. Muchísimas actividades deportivas, carreras de montaña, carreras también de cross en el Valles. Una comarca de que tiene su principal exponente deportivo en el baloncesto, con el Baxi Manresa, campeón de liga en una ocasión y militando en la liga ACB ya durante varios años, y que cada domingo llena las gradas del Nou Congost, el pabellón justo a las afueras de Manresa. Justo en el centro del Pla de Valles, esta enorme extensión plana de tierra que hay aquí, con viñas, denominación de origen Pla de Valles, y con esta pictórica entrada en el pueblo de Sant Iscle, que forma parte también de la Pineda de Valles. Nos estamos dirigiendo ya hacia la montaña, hacia la serra de Castelltallat. Recorremos la vía que va, el recorrido de tren que va de Barcelona a Manresa y hacia el norte, justo por aquí, por este pueblo de Sant Iscle. Bueno, pues ya hemos conseguido averiguar exactamente qué es esta mascota. Se llama Mr. V y es una mascota creada por el Ayuntamiento de San Fruitós para promover la ruta del vino, de la denominación de origen Pla del Valles. Por cierto que son ya 21 kilómetros, estamos en el ecuador de la prueba y nos vamos dirigiendo poco a poco hacia las montañas. La verdad es que hoy estamos tardando bastante más de lo habitual, porque notamos unas molestias bastante intensas en el aductor izquierdo, lo que siempre nos hace daño, pero esta vez un poquito más pronto de lo normal. Recorriendo por aquí los caminos del Valle estamos desbloqueando un nuevo miedo, y es la combinación de hielo con barro. Cuando se pisa ese tipo de material, sin duda se pierde completamente el pie. 2 veces ya hemos rozado la caída, esperemos que la tercera no sea la que nos lleve el premio. Estas vías a mi espalda son las vías del tren de Manresa a Suria. Es un tren de mercaderías que transporta la sal potásica que se extrae de las minas de Suria hasta aquí a Manresa y a posteriori hasta el puerto de Barcelona para que vaya a cualquier lugar del mundo. Es una ruta que solo utiliza los trenes de mercaderías. Y un poquito más atrás, allí donde se ven aquellos postes eléctricos y banderas, es el centro penitenciario de Lledoners, una de las prisiones más grandes de Cataluña, y que se hizo ampliamente famosa en torno al 2019-2020, cuando los presos del Procés fueron trasladados aquí. La verdad es que impone mucho pasearse alrededor de los muros de esta prisión. Hay, por lo que veo, hay como un triple muro. Hay un muro de hormigón más cercano a lo que sería el centro, luego hay una segunda valla alta y esta tercera valla, que es la que se ve más cerca de la imagen, que es un poquito más ligera, pero también con un espino en la parte de arriba. En la guerra de secesión, muchas de las batallas más importantes se libraron aquí, sobre todo en las calles de Manresa. También bombardeos importantísimos durante la guerra civil, también durante la guerra de independencia. Algunas de las últimas plazas en caer estaban aquí, en esta comarca. Y durante el siglo XX, muchas de las revueltas obreras que hubieron en Cataluña, llegando a culminar con la Semana Trágica de Barcelona, también se tuvieron origen aquí, en Manresa. Y como ya hemos comentado en algún otro capítulo, no cabe olvidar las bases de Manresa que sentaron los orígenes del catalanismo durante el siglo XIX, que obviamente, como su nombre dice, fueron
hechas aquí en el Valles. Vamos devorando kilómetros, ya son casi 27 y detrás nuestro el santuario de la Mare de Déu de Juncadella. Juncadella, que es un pequeño pueblo justo al lado de Sant Martí de Torroella, conocido por este santuario y también por el viaducto que veremos ahora en unos cuantos minutos. Bueno, estamos bastante cansados para hacer el kilómetro 29, la verdad que se está haciendo durillo el Valles, pero bueno, un pequeño respiro aquí, en esta iglesia de Sant Martí de Torroella, una pequeña vila, pequeñita, apenas 4 o 5 masías, prácticamente no se oye ni un alma y aquí se puede respirar esa tranquilidad. Ha mejorado la temperatura, ya estamos cerca de los 7-8 grados, así que es bastante más agradable correr, pues nos hemos quitado ya los guantes. Vamos, lo vamos a conseguir. Originalmente es una iglesia románica del siglo XI que sufrió una gran transformación en el siglo XIX, donde prácticamente quedaron un par o tres de detalles, el ábside y los muros, y a partir de ahí pues tiene el aspecto que veis hoy. Pues estamos teniendo muchos problemas para atravesar esta zona del Pla de Munt Conill, básicamente porque, como podéis ver aquí a la espalda, hay mucha cantidad de barro. Sobre todo, y es un terreno que es un poquito más subida y bajada y hay que ir con muchísimo cuidado para no resbalar. De hecho, estamos yendo casi caminando. Aquí detrás, lo que tenéis allá son los 568 metros de la cima del Collbaix, que es lo que se llama las costas del Collbaix. Es una de las sierras más al oeste de la comarca del Valles. Y ya a los pies de esta sierra nos encontramos Sant Joan de Vilatorrada, que es hacia donde nos dirigimos ahora mismo. Venga, si vais a visitar otras ciudades del Valles, os recomendaría sobre todo Castellbell y el Vilar y Sant Miquel de Castellet en el sur. Son dos poblaciones que están enmarcadas dentro del territorio del Parque Natural de Sant Llorenç de Munt y l'Obac. También os recomiendo Santpedor, justo en el centro, una de las pequeñas poblaciones con más carisma y con más oferta cultural del Valles. También en el norte Avinyó y Gaià, dos núcleos con mucha tradición, y sin duda alguna Cardona. En la carretera en dirección a Solsona nos encontramos esta preciosa villa enmurallada, medieval, con el parador de turismo en lo más alto, que es el Castillo de Cardona, y sin duda una de las villas más bonitas de la Cataluña central. Bueno, pues ahora sí que ya estamos muy cerquita del final, estamos en el kilómetro 38 y esto es el Gorg Blau. No os dejéis engañar por el tono verdoso de las aguas, es un Gorg limpio, es un Gorg que, como podéis ver, tiene una piscina natural donde te puedes bañar en verano. Ahora bien, obviamente en invierno muchísimo frío, sobre todo con esa temperatura. Esto detrás mío son los restos de un antiguo camino romano que ha sido desenterrado, que conectaba las ciudades de Manresa en la antigüedad y Prats del Rei en la Noia, que es lo que se conocía como la ciudad romana de Sigarra. Como podéis ver, construido a base de piedra de aquí del terreno y más o menos aproximadamente de entre 1,5 metros, 1,75 m de amplitud. La Torre Lluvià, construida en 1896, es probablemente uno de los edificios modernistas más representativos de Manresa. Está aquí situado justo en las afueras y, como podéis ver, una torre que combina elementos modernistas con elementos clásicos y que está en muy buen estado de conservación. De hecho, se puede ver. Bueno, pues tal como atravesamos el Pont Nou de Manresa, construido en el siglo XIV y de estilo gótico, llegamos al kilómetro 42,250. Eso significa que la maratón está completada con un tiempo de 7 horas y 10 minutos. Bastante más lenta que las últimas que hemos hecho, pero también hemos de decir de que el recorrido era un poquito más complejo y sobre todo los problemas físicos que nos han
que nos han comprometido. Ahora nos quedan un par de kilómetros más hasta llegar al coche. Vamos a ver un poquito del centro de Manresa, pero de momento ya podemos valorar de que el Bages ha sido maravilloso. Mucho frío, una naturaleza dura, pero al mismo tiempo muy buenos espacios para correr, preciosos los pueblos que hemos visitado y en general una impresión fantástica sobre esta comarca. Es todo un desafío intentar hacer un ejercicio de imaginación e imaginarnos que esta fuente de Neptuno que vemos aquí, que hoy está bastante en mal estado porque la calidad de la piedra no era buena y muchas de las decoraciones de esta fuente se han ido perdiendo con el tiempo. Esta fuente estaba justo en la entrada de la ciudad por el Puente Viejo y era la entrada del camino real que venía de Lleida. Por aquí entraban muchas de las caballerías y de los transportes que venían desde aquella zona, y aquí era la primera fuente que encontraban en la ciudad donde hacían su primera pausa para beber y recuperarse. Pues desde este paseo Pera III de Manresa, justo en el centro de la ciudad, vamos a poner punto y final a este episodio de hoy en el Bages. Ha sido sin duda muy interesante. Como podéis ver, aquí tenemos el Conservatorio de Música justo detrás y muchos de los edificios que hay en este paseo son de estilo modernista y de estilo clásico y representan un poco el carácter de la Manresa que estuvo creciendo durante el siglo XIX y se hizo mayor en el siglo XX. Aquí justo detrás mío también la biblioteca del casino con ese mismo estilo también de principios del siglo XX. Ya se cumplen 21 episodios de esta aventura, estamos en la mitad, nos queda un poquito simplemente para conseguir este desafío que nos hemos propuesto. Nos quedan aproximadamente 7 meses hasta el 29 de agosto, que es la fecha que nos habíamos marcado como límite, justo cuando acaba nuestro año 42. De momento vamos a un muy buen ritmo, si conseguimos mantener ese episodio cada 2 semanas, seguro que lo vamos a conseguir. Bueno, pues despedimos el capítulo de hoy con la Seu Bella de Manresa detrás nuestro. Han sido más de 44 kilómetros durante toda la mañana, al final un poquito más de 7 horas y nada, muy contentos. Esperamos poder veros en el episodio 22, que esperamos que venga muy prontito. El Bages, otro check conquistado y seguimos adelante.